Bendiciones del Altísimo, mis amados hermanos. Bienvenidos a la Escuela Profética Atalayas en Acción. Hoy damos inicio a un nuevo módulo, el módulo de el poder de la oración y la intercesión. Este módulo, estamos confiados en el Señor, va a ser de mucha bendición. Creemos que es uno de los módulos bases o fundamentales en la escuela profética, porque es la vida de oración, es la vida de comunión con Dios, es la vida de orar, de interceder. Y en el ámbito profético, pues la oración y la intercesión son vitales. Este módulo lo hemos dividido en tres partes. Vamos a trabajar primero la parte de la oración, luego vamos a trabajar la parte de la intercesión y al finalizar vamos a hablar acerca de intercesión profética. A manera de conclusión, es importante que podamos ver dónde se origina la oración, por qué se origina la oración. ¿Sabía usted que la oración no estaba en el plan original de Dios? Orar no estaba en el plan original de Dios. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, pues permítame creer que la oración no existiría. Usted me preguntará, pero pastor, ¿cómo algo tan importante no existiría? Pues no, porque no necesitaríamos orar a un Dios distante o no necesitaríamos orar a Dios, sino que la comunicación sería completamente directa. Me gusta mucho esa introducción que vamos a trabajar en el manual. En el manual está allí toda la introducción, usted la puede leer y permítame, yo se la quiero explicar por un breve momento. El primer párrafo dice así: la primera creación que podríamos concluir que Dios hizo fue en los cielos y fueron los ángeles. Job 38 del 4 al 7. Mucho antes de que la tierra y el hombre fueran creados, los seres celestiales ya existían. En el cielo había alabanza, en el cielo había adoración, en el cielo había comunicación, pero lo que no existía en el cielo era oración. La comunicación en el cielo era totalmente directa. Es como si yo le dijera a usted, si yo necesito llamarle a usted por teléfono, teniéndolo usted al frente mío. Si yo lo tengo al frente, pues yo no voy a gastar minutos llamándole a usted. Yo voy directamente y hablo contigo. Asimismo es la oración. Si el hombre no hubiese pecado, si Adán y Eva no hubiesen pecado, no existiría el concepto de oración, sino que más bien iría directamente y hablaría con Dios. Eso es lo importante de entender el origen de la oración. No estamos diciendo que la oración es mala, Dios nos guarde de decir eso, pero sí estamos hablando de que en el cielo habían ángeles, habían arcángeles, en el cielo había comunión, había relación. Pero no existía la oración. ¿Por qué? Porque nadie se iba a un lugar apartado a decir, bueno, yo voy a orar, sino que la comunicación con Dios es directa, era directa. Entonces, en el cielo, primero que todo, no hay oración. Pero cuando Dios crea al hombre, cuando Dios pone a Adán y Eva acá en la tierra, pues al principio, antes de que ellos pecaran, tampoco había oración. Pastor, usted me va a decir que Adán y Eva no oraban, pues antes de ellos pecar, ellos no oraban, sino que ellos hablaban directamente con Dios. En otras palabras, la Biblia no le llama orar. La Biblia no le llama a orar a la comunicación que Adán y Eva tenían con Dios, pero ellos sí vivían literalmente lo que era hablar con Dios. Porque yo sé que nosotros tenemos el concepto de que orar es hablar con Dios. Ok, orar es hablar con Dios, pero Adán y Eva vivían esa definición en vivo y en directo antes de que Adán y Eva no pecasen. Cuando no había pecado, no había necesidad de orar. La comunicación, hablar con Dios no se le llamaba orar. Hablar con Dios era literalmente hablar con Dios. Eso era literalmente. Pero cuando Adán y Eva pecan, entonces ellos tienen que recurrir a la oración. ¿Por qué? Porque se rompe una relación, se rompe una comunión con Dios. Y al romperse esa comunión, pues ahora tenían que echar mano ¿a qué? A lo que hoy en día nosotros llamamos oración. Esto nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿dónde fue el origen de la oración? ¿A partir de cuándo y dónde la comunicación con Dios se rompió y dejó de ser cara a cara?
Veamos un poco lo que nos deja ver la Biblia acerca de esto. Mire lo que dice el manual. La Biblia nos muestra que en el Edén Dios y Adán se comunicaban de la manera más normal que nosotros los seres humanos lo hacemos, hablando. Pero pastor, pero entonces sí oraban. No, Adán y Eva, no, o Adán en este caso, no oraba a Dios, él hablaba. Que nosotros entendemos que la palabra orar es hablar con Dios, es otra cosa, pero hablar con Dios no estaba encerrado dentro del concepto de la oración, sino que hablar con Dios era la relación directa y diaria que tenían ellos con Dios. En el paraíso no existía la oración. Si cuando no había pecado, no existía la oración, existía el hablar con Dios, pero la oración como tal no existía. Lo que nosotros hoy en día llamamos oración, en el paraíso sencillamente era hablar con Dios. Tampoco existía la intercesión, porque no necesitábamos de un mediador, porque había plena comunión. La comunicación con Dios era sin intermediarios. Si el hombre no hubiese pecado, no hubiese habido necesidad de la oración. La oración es la respuesta al distanciamiento entre Dios y el hombre. Por eso debemos buscar que la oración sea llena de fe diariamente e íntima. Mire con lo que continúa diciendo. Ahora bien, si definimos la oración con la clásica definición de todos los tiempos en donde orar es hablar con Dios, podríamos decir que la primera vez que el hombre hace uso de la oración en su peor estado está en Génesis 3 del 9 al 11. Si nosotros nos vamos a Génesis 3 del 9 al 11, podríamos decir que es la primera vez que Adán ora a Dios. Pero antes hablaba con Dios. Cuando no había pecado, la comunicación era directa. Adán y Dios hablaban, pero apenas aparece el pecado y hay un distanciamiento, allí ya no era simplemente hablar con Dios, ya allí tenemos que hablar de algo como la oración. Sin pecado se llamaba hablar con Dios. Con pecado ahora tenía que orar a Dios. ¿Por qué? Porque había un distanciamiento. Mire lo que dice Génesis del 3 del 9 al 11. Dice así: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Entonces, mire qué interesante esto. Cuando no había pecado, Adán hablaba con Dios directamente. Cuando hay pecado o cuando aparece el pecado, ya podríamos decir que esa es la primera vez que se ora, la primera vez que Adán tiene que recurrir a la oración, pero ya había una ruptura entre Dios y el hombre. Ahora, hoy en día nosotros podemos decir que orar es hablar con Dios, porque ya podemos unir las dos expresiones y podemos decir: ok, yo necesito hablar con Dios. Y para hablar con Dios, ¿qué necesito hacer? Pues orar. Mire cómo juntamos las dos cosas. Pero llegó un momento donde una cosa era hablar con Dios cara a cara directamente, y llegó otro momento donde ya tuvimos que acostumbrarnos. Adán se tuvo que acostumbrar ¿a qué? Se tuvo que acostumbrar a orar. Antes estaba acostumbrado a hablar con Dios. Antes estaba acostumbrado, es más, dice la Biblia que ellos oían la voz de Dios pasearse en el huerto. Ellos estaban acostumbrados de alguna manera de hablar con Dios, pero ahora tenía que dejar de esa costumbre porque ya no podían hacerlo. Ya había pecado, ya había distanciamiento. Ahora se tenía que acostumbrar posiblemente a hablar con un Dios al cual no podía ver, a hablar con un Dios no como lo hacía antes del pecado, porque ya había un distanciamiento. Esto a mí me parece interesantísimo. Continúa el manual diciendo: entonces podemos decir que la primera vez que aparece la oración en la Biblia es después de Adán haber pecado. Antes del pecado, Adán hablaba con Dios, y después del pecado, Adán oraba y Dios le respondía a través de la ley, de los profetas, de sueños y de visiones.
Pues me parece muy interesante y muy acertada la definición de que orar es hablar con Dios, porque nos está remitiendo a cómo eran las cosas antes del pecado, a cómo eran las cosas antes de que ellos pecaran. Literalmente estamos buscando restaurar esa relación de que orar es hablar con Dios. Pero vuelvo y te lo digo, hubo un momento donde las dos cosas fueron distintas por el tipo de relación que Adán y que Eva tenían con Dios. Aunque la oración no estaba en el plan original de Dios, sí es importante dejar claro que hoy en día es el medio de comunicación que tenemos con Él. La oración es lo que desde un principio era la voluntad perfecta, era hablar con Él. La oración que nosotros hoy en día practicamos es volver casi que a lo que era la voluntad perfecta de Dios desde un principio, hablar con Él, hablar con Él. Por eso debemos hacer de ella esa relación que Adán y Eva tenían con Dios, una comunicación directa, continua. Es por eso que cuando Jesús viene a morir por nosotros en la cruz del Calvario, se restaura el caminar nuevamente con Dios. Y cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, se restaura el escuchar la voz de Dios nuevamente como era en el principio en el jardín del Edén. Por eso, mientras estemos en este mundo, debemos hacer de la oración nuestra principal vía de comunicación con Dios, deleitarnos, disfrutarlo, así como lo hicieron Adán y Eva. Me parece importantísimo este entendimiento para que nosotros podamos ver con claridad la importancia de la oración, que podamos entender con claridad que sí, orar es hablar con Dios como lo hacía Adán y Eva antes de pecar. Como lo hacía Adán y Eva antes de pecar. Ellos hablaban con Dios, hablaban con Dios. El concepto de oración no existía. El concepto de oración no estaba. El concepto de oración aparece por ese pecado, por ese distanciamiento. No estamos descartando la importancia de la oración. No estamos diciendo que no es importante. Simplemente es interesante poder saber dónde es su origen, por qué se origina y qué es lo que busca la oración. La oración busca otra vez más volver a hablar con Dios, volver a comunicarnos con Dios como lo hacía Adán en el jardín del Edén antes del pecado. Qué importante es nuestra vida de oración. A veces es lo que el enemigo más busca atacar. A veces es lo que el enemigo más busca desequilibrar. A veces es lo que el enemigo más busca estorbar. ¿Por qué? Porque no estamos hablando con Dios. Y el Satanás sabe muy bien lo que la Biblia dice. Apartados de él, nada podemos hacer. Por eso, amados, la comunicación con Dios es tan importante como la comunicación con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. La comunicación, amados. Si rompemos comunicación, se daña la relación. Y en ocasiones guardamos tanto silencio con Dios. En ocasiones buscamos tantos espacios donde no podemos cerrar la puerta y estar a solas con Dios. En ocasiones nos gusta hablar más con las personas que con nuestro Creador. Amados, necesitamos, y lo que busca este manual es traer un poco de conciencia y hacernos volver a nuestra vida de oración, hacernos volver a esa comunión, a ese caminar con Dios, a esa relación. Permítame, le leo unas líneas que quisiera leerle textualmente desde el manual. Moisés clamaba a Dios y el mar es dividido. Josué ora y los muros de Jericó caen. Ana ora y nace Samuel. Asa ora y gana la batalla. David ora y el gigante incircunciso cae. Daniel ora y le son reveladas las 70 semanas. Esther manda al pueblo a orar y el rey guarda a los judíos. Nehemías ora y el corazón del rey se ablanda en un minuto. Elías ora y la lluvia desciende. Eliseo ora y el Jordán se abre en dos. Jesús ora y miles son sanados. Y Jesús ora también y el pan y los peces son multiplicados. Pablo ora y Elimas el mago queda ciego. Pedro ora y Dorcas resucita.
La iglesia ora ardientemente y Pedro es libertado por un ángel. Pablo y Silas oran y cantan y las puertas de la prisión son abiertas y se rompen las cadenas. Qué importante es la vida de oración. ¿Sabe una cosa? Yo he leído muchos libros. He leído muchos libros acerca de Hechos de los Apóstoles. He leído muchos libros acerca de la oración. He leído muchos libros acerca de avivamientos, de despertares. He leído muchos libros que hablan acerca de distintos despertares y avivamientos que han habido en todas las épocas y en muchas naciones. Y sabe una cosa, el común denominador es la oración. El común denominador siempre es la oración. He leído muchas biografías de hombres y mujeres de Dios y el común denominador es la oración. Amados, si la historia de los avivamientos, si la historia de grandes hombres y grandes mujeres de Dios, si la historia bíblica nos deja ver la importancia de la oración, ¿qué nos hace a nosotros creer que sin orar vamos a lograr algo? Eso es importante entenderlo. Si la historia bíblica y la historia de los avivamientos comprueba de que la oración es el detonante, que la oración es el común denominador de un despertar, de una relación con Dios, de un mover del Espíritu Santo, de ser guiados, de que Dios desate un despertar, un avivamiento sobre las naciones, de una relación íntima con Dios. Si la historia bíblica y la historia de los avivamientos nos deja ver eso, ¿qué nos hace creer a nosotros, amados, que vamos a poder lograr algo sin una vida de oración, amados? A veces queremos caminar con el agua hasta los tobillos y queremos ver las obras y queremos ver los milagros o queremos ver el mover de Dios en nuestra vida como si el agua ya nos diera por los lomos, amados. Pues sabe una cosa, si el agua nos da por los tobillos, nosotros tenemos que buscar avanzar 1000 codos más y otros 1000 codos más y otros 1000 codos más, amados, porque necesitamos tener comunión con Dios. Cuando vamos a la playa y vamos al mar, amados, con el agua hasta los tobillos, no te vas a mojar la cabeza. Con el agua hasta los tobillos, no te vas a sumergir. Con el agua hasta los tobillos, no te vas a mojar la espalda ni los lomos. Para que el agua nos dé y nos moje la cabeza y los lomos, tenemos que adentrarnos cada vez más y más y más al mar. Y entonces allí vamos a estar cubiertos. Es para entender la importancia, amados, de la vida de oración. Definamos un momento qué es oración. Orar es hablar con nuestro Padre Celestial. Orar es hablar con nuestro Padre Celestial, en donde yo oro y Él me escucha. Yo leo su palabra y Él me habla. Necesitamos entender según la conclusión o la introducción que veíamos ahorita, es que orar es hablar con nuestro Padre Celestial. Yo necesito hablar con mi Padre. Yo necesito hablar con mi Padre. Cuando Jesús vino, lo primero que nos enseñó fue: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro. Padre nuestro, la introducción de la oración que Jesús enseñó. Lo primero que nos deja ver es que hablar es hablar con nuestro Padre. Cuando los discípulos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar, lo primero que él dijo es: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro. Padre nuestro. En otras palabras, orar es hablar con nuestro Padre amado. Tenemos que tener entendimiento de esta verdad. Oh, pero pastor, Él es mi amado, Él es mi rey, Él es mi Señor. Sí, eso es cierto, eso está en la palabra de Dios, pero ¿sabe una cosa? Yo sé que muchos han dicho que uno se relaciona con Dios de acuerdo a la revelación que uno tiene con Dios, pero ¿sabe una cosa? Cuando Jesús vino, lo primero que nos dijo es: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro, Padre nuestro. Él no dijo oren a su amado, Él no dijo oren a su rey, Él no dijo oren a su Señor. Él dijo: cuando ustedes oren así, oren diciendo Padre nuestro. En la oración, aprender a entender que Él es nuestro Padre es importantísimo, porque no es lo mismo yo hablar con mi Padre que hablar con mi Rey.
No es lo mismo yo hablar con mi Padre que hablar con mi Señor. No es lo mismo hablar con mi Padre que hablar con mi amado. No es lo mismo. Es más, si nosotros nos vamos a las cartas del apóstol Pablo, ¿sabía usted que en todas las cartas del apóstol Pablo, en el primer capítulo, en los primeros 2 o 3 versículos, Pablo siempre se refiere a Dios como Padre? Siempre se refiere a Dios como Padre. Haga el ejercicio. Vaya a alguna carta del apóstol Pablo. Vaya a Tesalonicenses 1, 2. Vaya a Primera o Segunda de Corintios. Vaya a Efesios. Vaya a Colosenses. Vaya a cualquier carta del apóstol Pablo. Y cuando lea el primer capítulo, los primeros 2 o 3 versículos, usted va a leer que Pablo dice al Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro. Entonces, en la oración es importantísimo el entendimiento de que Él es nuestro Padre, porque el concepto de Padre o la idea que la Biblia nos quiere dar acerca de Padre es de amor, de generosidad, de protección, amados. En el matrimonio aún puede haber divorcio. Con el rey puede haber un conflicto, con el Señor puede haber rebelión, pero hijos nunca dejaremos de ser hijos, nunca dejaremos de ser hijos. Él nunca dejará de ser nuestro Padre. No estoy tirando por el suelo la relación de él, de nosotros con él como rey. No estoy tirando por el suelo que Él sea nuestro rey. No estoy tirando por el suelo que Él sea nuestro Señor. No estoy tirando por el suelo la relación matrimonial, ni que Él sea nuestro amado. No estoy tirando por el suelo eso. Pero sí estoy diciendo que el concepto de padre nunca Él dejará de ser nuestro Padre. Y nosotros nunca dejaremos de ser sus hijos. Por eso es importante entender que cuando nosotros oramos, estamos hablando con nuestro Padre celestial, nuestro Padre que está en los cielos. Eso fue lo que Jesús vino a enseñarnos. Orar no es un monólogo. Orar no es un monólogo en donde yo hablo y hablo y hablo y hablo y Él me escucha y yo mismo me autocontesto. Orar no es un monólogo, amados. Yo necesito hablar con Dios porque Él me escucha a mí, pero yo también necesito aprender a escucharlo a Él cuando Él me habla a mí. Yo necesito orar a Él. La Biblia dice que Él está atento a mi oración. La Biblia dice que Él escucha nuestra oración. La Biblia enseña, clama a mí y yo te responderé. La Biblia dice, este pobre clamó a Jehová, Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias. Yo necesito hablar con Dios, pero yo también necesito escucharle. Deuteronomio dice, si ustedes están atentos a escuchar mi voz para obedecerla. También la Biblia continuamente está diciendo en Jeremías, si ellos escucharan mi voz. Entonces, tengamos cuidado de practicar no la oración como hablar con Dios, sino que tengamos cuidado de enviciarnos a un monólogo donde el único actor soy yo y yo mismo hablo y hablo y hablo y hablo y yo mismo me respondo y yo mismo me contesto, sino que recordemos que orar es hablar con Dios, no es un monólogo. Ahora, mire esta definición. Me gusta esta definición. Hace algunos años el Señor me dio esta definición. Yo sé que puede ser muy común a otras que usted haya escuchado, pero a mí me impactó esta definición de oración. La oración es una comunicación libre y espontánea de un corazón humillado, agradecido y deseoso de estar en comunión con su Redentor. Escúchese bien, la oración es una comunicación libre y espontánea, que nace del corazón, que nace de la espontaneidad, no cosas repetidas, no oraciones memorizadas, sino que es una comunicación libre y espontánea de un corazón que humillado, de un corazón que se humilla, de un corazón que reconoce que apartado de él nada puede hacer, un corazón humillado, un corazón agradecido, deseoso de estar en comunión con quién, con su Redentor, con su Padre celestial, con su Señor, con su amado.
Necesitamos practicar este tipo de oración, una comunicación libre y espontánea. Sí que le preguntan a una la misma pregunta que le hicieron a Jesús. A Jesús le preguntaron, enséñanos a orar. Y a veces a nosotros los predicadores sí que nos preguntan, ¿y cómo oramos? Y pues yo siempre diré la respuesta que yo doy cuando le dicen a uno, enséñame a montar bicicleta. Pues, ¿cómo aprendo a montar bicicleta? A veces me decían mis hijos, pues hijo, montando bicicleta. ¿Y cómo aprendo yo a orar? Pues orando. Somos buenos para durar horas. Somos buenos para durar horas y horas hablando con nuestros amigos por redes sociales, por celular. Somos buenos para sentarnos y disfrutar un tiempo agradable con nuestros amigos y reír. Somos buenos para despedirnos de ellos y luego llegar a casa y llamarles para ver cómo llegaron. Somos buenos para hablar con nuestros amigos, pero todavía preguntamos, ¿cómo hacemos para hablar con Dios? ¿Cómo hacemos para orar con Dios? Pues exactamente es lo mismo, solo que ahora estás hablando con tu Padre Celestial, estás hablando con tu Padre que es real y que existe y que es más real que todo lo que tú puedes ver. Entonces, amados, en la oración no necesitamos hacer conceptos litúrgicos, ni en la oración necesitamos aprender algo distinto a simplemente voy a hablar. Así como hablas con tu amigo, así como hablas con tu esposa, así como hablas con tus hijos, pues orar es hablar con Dios. Necesitamos ese entendimiento. Necesitamos volver a restablecer y a recuperar esa vida de oración. Orar es expresar verbalmente o con el pensamiento lo que hay en mi corazón a Dios. Alguien alguna vez me dijo, pastor, yo puedo orar en ocasiones mentalmente, porque alguien me dijo a mí que Dios no escucha las oraciones mentales. Eh, no es un chiste lo que quiero hacer, pero yo simplemente le dije a aquel hermano, ¿y cómo hacen las personas que son mudas para orar? Quiere decir que yo puedo hacer oraciones con mis pensamientos. Yo puedo hacer oraciones a baja voz. Yo puedo hacer oraciones gritando. Yo puedo hacer oraciones en murmullo. Yo puedo hacer oraciones en mi corazón. Pero independientemente de cómo sea, yo necesito expresar a Dios mis necesidades, expresar a Dios mi admiración, expresar a Dios mis deseos, expresar a Dios mis inquietudes. Podemos ir a Dios, podemos ir a Dios. Hace algunos meses un niño me dijo, o sea que para yo hablar con Dios es como cuando yo hablo con mi amigo imaginario. Y me llamó mucho la atención porque yo le dije a aquel pequeño, yo le dije, sí, exactamente lo mismo. Con la diferencia es que nuestro Dios, nuestro Padre, es espíritu, es invisible, pero no es imaginario. Pero si nosotros los adultos tratáramos a Dios, si nosotros los adultos nos relacionáramos con Dios o con el Espíritu Santo como un niño trata a su amigo imaginario, seríamos espirituales. Porque yo conozco niños que hasta le ponen silla a su amigo imaginario. Posiblemente nuestros niños cuando juegan con un amigo imaginario, en su mente tienen cualquier cosa menos de qué significa imaginario. Ellos repiten, es un amigo imaginario. Para los papás es su amigo imaginario. Para mamá es un amigo imaginario, pero para ellos no es un amigo imaginario. Ellos utilizan la palabra imaginario, pero para ellos es muy real, porque hasta ponen una silla en la mesa y en su cama ponen una almohada. Amados, nosotros necesitamos tener ese concepto, ese entendimiento que los niños tienen cuando ellos están orando, cuando ellos están hablando con su amigo imaginario. La diferencia es que nosotros sabemos que nuestro Dios es real, que no es imaginario, que podemos comunicarnos con Él. Necesitamos de entender que la oración es esa comunicación libre y espontánea. Libre y espontánea. ¿Qué significa libre y espontánea? Que no es repetitiva.
Recuerde lo que dice Mateo 6:7. Orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No tenemos que usar vanas repeticiones. No tenemos que memorizar. Yo veo en las librerías cristianas tantos libros de oraciones ya prefabricadas. No me parece que sean tan malas, pero sí son malas si van a reemplazar nuestra espontaneidad en la oración. Son buenas si vamos a leerlas y aprender, pero pues si usted quiere aprender a orar o adorar, pues nada más tiene un libro en la Biblia de 150 capítulos llamado Los Salmos. Si necesitamos enriquecer nuestra vida de oración y de adoración, pues los salmos son una gran herramienta, amados. Pero tengamos mucho cuidado, porque a veces cambiamos de religión, pero no de costumbres. Cambiamos de religión, pero no de costumbres. Porque nos gusta repetir oraciones fascinantes que otros han hecho. Amados, Dios no escucha nuestras oraciones por lo fascinantes o por lo bien redactadas que están. Dios escucha nuestras oraciones producto de la fe que tenemos, producto del amor que tenemos, producto de la relación que tenemos con Él. Entonces, no es que Dios no escuche oraciones torpes. Y no se ofenda cuando digo oraciones torpes. Es que a veces cuando uno está empezando a orar, o hay días que uno hace oraciones un poco torpes, uno no es tan bien versado como otros hermanos. Yo escucho a hermanos orar y manejan un fraseo, unos versos, unas palabras y la manera de comunicarse en que uno dice, Dios mío, Dios me escucha a mí por su gracia y por su amor, porque escucha a uno, a algunos hermanos orar con una retórica tan impresionante, pero Dios no escucha nuestra oración. Dios no escucha nuestra oración producto de nuestra retórica. Dios escucha nuestra oración por su gracia, por su amor, por su misericordia. Pueden ser oraciones torpes, pueden ser oraciones que no están bien fabricadas, pero lo que importa es el corazón. Mire lo que dice otras versiones acerca de Mateo 6:7. En la Biblia al día dice, cuando estén orando, no hagan como los paganos que se ponen a repetir la misma oración, porque piensan que mientras más palabras usen, más los van a escuchar Dios. No es palabrerías, amados. La Biblia traducción viviente dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Tengan cuidado, no parloteen, no parloteen. Otras versiones, cuando la Biblia dice que no hagamos vanas repeticiones, mire otras versiones como dicen, charlar tediosamente, charlatanería, tartamudear, repetir ociosamente, parlotear sin medida, usar muchas palabras inútiles y frases carentes de significado y mecánicamente repetidas. Amados, construyamos nuestra relación con Dios. Construyamos nuestra vida de comunión con Dios. Construyámosla con nuestras palabras. Usted quiere ser poético al hablar con Dios, sea poético. Usted para hablar con Dios no tiene las mejores palabras, pues use las que usted conoce. Usted de los que cuando ora a Dios le dice, oh amantísimo Señor eterno, Rey de gloria, al Dios tres veces santo, 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 a ti, altísimo Señor, soberano, Rey eterno. Usted ora de esa manera, ore de esa manera, construya su relación con Dios. Pero cuando usted ora, posiblemente, si mucho dice, oh mi Dios, aquí estoy, y posiblemente no es tan versado y no es tan ágil de lengua, y posiblemente no es tan dialéctico, no lo es, no importa. La Biblia dice que Él está atento a nuestra oración. No se trata de cuáles palabras usted está usando. No se trata del- de la retórica, no se trata de lo poético que usted sea.
No se trata de eso, amados. Se trata de relación, de comunión, de comunión, de comunión. Se trata de dejarnos oír por Dios. Se trata de tocar en cualquier momento la puerta para que Dios abra la puerta. Se trata de comunión. Se trata de relación, amados. Porque si fuera por palabrerías, la Biblia no diría charlatanería o repeticiones tediosas. No dejemos que nadie altere nuestra vida de oración. Seamos bíblicos, pero no necesariamente tenemos que ser literatos. Nuestro Dios es un Dios que, como el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo que en algunas ocasiones tuvo que bajar, tuvo que descender al idioma de otras personas sencillamente para dejarse entender. Amados, si no, entonces Dios nos demandaría que nosotros habláramos hebreo, griego o arameo. Es una relación libre, espontánea, de un corazón humillado, agradecido y deseoso de tener comunión con su Padre, libre y espontánea. Que construyamos esa comunión, construyamos esa comunicación con Dios. En el manual quiero que lean los comentarios de John MacArthur, los comentarios de la Biblia San Miguel y también los comentarios de Jamison Fausebram. Allí hay muchos comentarios que nos van a hablar acerca de no orar con oraciones repetidas, charlatanerías. En el manual hay mucho más, hay mucho más contenido. Creo que es un manual con mucho contenido que no vamos a tocar en la clase, pero que usted puede en esta semana, en su tiempo libre, ir, revisar, tomar apuntes, leer y aprender mucho más de lo que estamos hablando. Me gusta algunas frases de la oración, frases para comprender mejor la oración. Me gusta mucho algunas frases que he recopilado en el manual, en su manual están también en el manual del alumno, y me gusta mucho porque son frases que en algún momento alguien tuvo entendimiento. Alguien definió su oración con alguna de estas frases. En el manual hay unas líneas que usted va a encontrar y sería muy bueno que usted definiera su oración. ¿Cómo define usted su oración? ¿Cómo la define? ¿Qué frase ha aprendido usted con la oración? Sería bueno que usted la escribiera allí. Cuando revisen los manuales, me gustaría leer o escuchar o leer allí qué frase Dios le ha dado a usted, no de otra persona, sino para usted, ¿qué es la vida de oración? Veamos algunas que he recopilado. Charles Spurgeon decía acerca de la oración. La oración es el delgado nervio que mueve los músculos de la omnipotencia. La oración es la respiración de la esperanza. Quien deja de orar, deja de esperar. Matthew Henry dice, donde quiera que Dios haya un corazón que ora, este corazón hallará un Dios que escucha la oración. El Leonard Ravenhill dice, el que se arrodilla ante Dios sabrá estar en pie ante cualquier situación difícil. Tremendo. La distancia entre un problema y su solución es la distancia entre tu rodilla y el suelo. Leonard Ravenhill. Otros anónimos dicen, el que peca cesa de orar y el que ora cesa de pecar. Otra vez Leonard Ravenhill dice, debemos orar para aprender a orar. George dice, cuando mi espíritu se eleva, mi cuerpo cae de rodillas. Séneca decía, vive con los hombres, mire esta tan impresionante, vive con los hombres como si Dios te viera, habla con Dios como si los hombres te oyeran. Gigi Ávila, la oración no es un deber, es un derecho. El apóstol Randy Macmillan decía, orar es respirar en el espíritu. Acá tengo otras. Me gusta esta de la escuela Atalayas en Acción. Cuando tengas un problema, entre más rápido te arrodilles, menos tiempo durarás dando vueltas para encontrar la solución.
son hombres de oración que han definido su vida de oración en alguna de estas frases. No son versículos de la Biblia. ¿Qué ha aprendido usted acerca de la oración? ¿Qué ha aprendido usted acerca de la comunión íntima con Dios? Me gustaría que allí usted escriba la frase y usted pueda entender qué entendimiento tiene usted acerca de la vida de oración, de esa vida de oración, de esa vida de dependencia. Alguna vez también leí una frase que decía, sin oración no hay desayuno. Sin oración no hay desayuno. O sea que si hoy no oro, hasta que no ore, no voy a desayunar. Sería tan bueno hoy en día practicarla, pero quitar la palabra desayuno y más bien poner sin oración no hay redes, sin oración no hay celular, sin oración no hay Facebook, sin oración no hay TikTok, sin oración no hay computador. Primero la búsqueda de Dios. O como alguien también diría acerca de la oración, que la oración sea el cerrojo de la noche, pero que la oración también sea la llave del día. Que tu vida y mi vida de oración sea la llave para abrir el día, pero que también sea la llave para cerrar la noche. Vida de oración, vida de comunión con Dios, vida de dependencia, amados. Es que cuando usted y yo oramos, ¿sabe qué le estamos diciendo a Dios? Cuando usted y yo oramos, lo que le estamos diciendo a Dios es, soy un incapaz. Amados, no hay una mejor manera de decirle a Dios cuán incapaces somos que cuando en medio de una crisis doblamos rodillas. Porque le estamos diciendo, no puedo hacer nada más. Lo único que me queda es orar. No tengo nada más que hacer. Lo único que me queda es orar. Lo único que me queda es doblar rodillas. Eso es una señal. La oración es una señal de dependencia total a Dios. La oración es una señal de total rendimiento a nuestro Dios, diciéndole a Dios, oye Dios, ya no sé qué hacer. Me arrodillo, me postro delante de ti. Una vida de dependencia, una vida de absoluta sumisión a nuestro Dios. Jesús sabía muy bien que era una vida de dependencia a Dios. Jesús sabía muy bien que era depender totalmente de Dios. Cuando nosotros nos vamos a Juan 5:19, a Juan 12:49, encontramos un Jesús que dependía totalmente de Dios. Mire lo que dice Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús era un hombre de una dependencia total. Jesús hacía lo que veía hacer al Padre y Jesús decía lo que oía hablar al Padre. Amados, dependencia de Dios. Necesitamos ser como Jesús. ¿Qué hace Jesús? Yo hago lo que veo hacer al Padre. ¿Qué hablas, Jesús? Yo hablo lo que oigo del Padre. Esa es mi vida de oración. Pero para eso yo necesito tener comunión con Dios. Para eso yo necesito volver a establecer mi vida, mi relación con Dios. Si la tenías, es tiempo de volverla a recuperar. Si no la tenías, empieza a construirla. Si alguna vez fuiste un hombre o una mujer de oración, y ya no lo eres, necesitas ser un Nehemías. Reconstruye los muros caídos de tu vida de oración. Reconstruye los muros caídos de tu vida de oración. Pero si nunca has tenido una vida de oración, sé como Salomón. Sé como Salomón. Edifica un templo, construye tu vida de oración. No hay muestra de mayor dependencia de Dios que la oración. Dependencia de Dios no es que te la pases pidiendo a toda hora. Dependencia de Dios no es que te las pases pidiendo a toda hora, dame, 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 dame. Dependencia de Dios es una vida de oración. Y mira que Jesús sigue siendo nuestro ejemplo. Jesús oraba en todo momento.
A veces uno escucha por ahí diciendo, pero es que en serio hay que orar en todo momento. Pues no sé, muéstrame lo que tú has logrado sin oración y ve a alguien que ora y pídele que te muestre lo que ha logrado con oración. No queriendo decir que no es por gracia y misericordia, pero la diferencia es abismal. ¿Qué has logrado sin tu vida de oración? Y déjame te mostramos nosotros qué hemos logrado con nuestra vida de oración. Claro que la vida de oración tenemos que construirla. Decide, o hoy eres Salomón, que edificas templo de oración, o hoy eres Nehemías, que necesitas reconstruir tu vida de oración. Mire esos espacios donde Jesús oraba. Antes de confrontar a Satanás, Jesús oró. Lucas 4 del 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Antes de confrontar a Satanás, Jesús oró. Antes de escoger a sus 12 discípulos, Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Antes de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús oró. Mateo 14:13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí a una barca, a un desierto apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Antes de enseñar a sus discípulos a orar, Lucas 11:1, Jesús estaba orando. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Antes de andar sobre el mar, Jesús oró. Mateo 14:22. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Antes de confrontar a los discípulos y empezar su camino hacia Jerusalén, antes de empezar su camino hacia Jerusalén, amados, Jesús oró. Lucas 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús terminó la noche sanando a muchos, luego oró y después continuó predicando y libertando endemoniados. Era un hombre o que madrugaba o que pasaba la noche entera orando. Marcos 1:32-39. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios. Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, amados. Trasnochaba orando y madrugaba a orar. Antes de la transfiguración, Lucas 9:28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Antes de empezar todos sus padecimientos, Jesús oró en el Getsemaní. Antes de entregar su espíritu en la cruz, Jesús también oró. Es la vida de oración. Me gusta la frase de Randy Macmillan. Orar es respirar en el espíritu. Es una comunicación libre y espontánea de un corazón humillado que busca relacionarse con su Padre. Si quieres ver lo que nunca has visto, tienes que hacer lo que nunca has hecho. Si en tu vida la ausencia es una vida de oración, pues este es el momento de construir vida de oración. Si estás cansado de dificultades de tu vida espiritual, de cómo está, pregúntate y preguntémonos si la constante en nuestra vida ha sido la oración o si hemos estado abandonando la oración. Porque una vida espiritual en decadencia, sin duda alguna,
Hace rato abandonó la oración. Es que, amados, no se trata de persignarse. No se trata de Señor, en tu mano se encomiendo este día. No se trata solamente de gracias por los alimentos, gracias por el desayuno, gracias por el almuerzo. En paz me acostaré y así mismo dormiré. No se trata de eso, amados. ¿Cuántas veces usted toma bocaradas de aire en el día? 5 o 6 veces. Es continuo. Así mismo es la comunión con Dios. Necesitamos continuamente estar en comunión con Dios y en un momentos determinados estar a solas, encerrarnos. Es que yo me la paso orando en la iglesia con los hermanos. Amén. Ese es otro escenario, orar en la iglesia con los hermanos. Pero ¿sabes una cosa? Ninguna oración, ni pública, ni en la iglesia, ninguna oración puede reemplazar tu vida de oración a solas, tu vida de comunión a solas. Ninguna, ninguna. Amén. Ve y ora a la iglesia con los hermanos en la fe. Ve y ora en la vigilia, ve y ora en el congreso, ve y ora en las calles. Amén. Pero nada de eso puede reemplazar tu vida de comunión con Dios. Yo le tomo la mano a mi esposa en la iglesia. Yo beso a mi esposa en la calle. Yo le digo que cuán linda está mi esposa cuando la veo, pero nada de eso reemplaza mi vida de intimidad con ella solas. A veces nuestra vida de oración es un coqueteo con Dios, un coqueteo, un coqueteo, un roce de manos con Dios. Pero a veces no llevamos esa oración a lo que Jesús dijo, a puerta cerrada, a solas con Él. Necesitamos entender que la vida de oración se mueve en 3 niveles. Necesitamos entender que la vida de oración, necesitamos pasar al siguiente nivel de la vida de oración. Me gusta entender que la Biblia me habla a mí de 3 niveles de oración. ¿Sabe? Me gusta cuando la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. De aumento en aumento, de gloria en gloria. Me gusta también Mateo 7, del 7 al 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Sabe? Estaba alguna vez leyendo este pasaje de la Biblia y yo entendía en ese pasaje por el Espíritu que este pasaje que tanto hemos leído, este pasaje que tantas veces hemos leído en la Biblia, a mí me está hablando de 3 niveles de oración. 3 niveles de oración. El nivel de pedir, el nivel de buscar y el nivel de tocar. Y que cada uno de esos niveles tiene un propósito y que cada uno de esos niveles tiene una razón. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pedid y se os dará. A mí me gusta ese pedir y se os dará, porque todo aquel que pide recibe. Pedid y se os dará. Ese es el primer nivel de la oración. Jesús no lo dijo, siempre estuvo allí. Me gusta este manual porque este manual es tan práctico. Todo lo que estamos hablando, usted ya mismo puede terminar la clase e irse y practicarlo, pero con un mayor entendimiento que cambie su vida de oración. Hace algunos años, unos 7, 8 años, un hombre de más de 65 años, después de haber terminado este nivel en la escuela, me dijo, mi vida de oración, volví a recuperarla, entendiendo estas verdades. Pues yo oro que ese entendimiento que tuvo ese hombre sea el mismo entendimiento que el Espíritu le dé a usted para recuperar su vida de oración. Te lo repito, si nunca antes has tenido una buena vida de oración, hoy tenemos que ser como Salomón.
Vamos a edificar templo, edificar, vamos a levantar esa vida de oración. Y si antes orabas mucho y ahora ya no oras, necesitamos ser como Nehemías. Vamos a restaurar los muros de la oración en tu vida. Primer nivel de oración, pedid y se os dará, porque todo aquel que pide recibe. Este nivel es básico. Este nivel es básico. ¿Qué hago para recibir? Pide, pedid y se os dará, porque todo aquel que pide recibe. Eso no tiene problema. El problema es que a veces estamos esperando respuestas a oraciones que no hemos hecho. Hace muchos años llamé a la señora que nos hacía los domicilios en el barrio donde nosotros vivíamos. Y llamé a ella porque yo estaba sentado esperando el domicilio para hacer el almuerzo. Y la llamé y le dije, doña Ana, estoy acá esperando el domicilio. Lo que le pedí, pero no me ha llegado. Y doña Ana me dice, don Diego, una pregunta. ¿Cuándo llamó usted? ¿Quién le contestó? ¿Qué pidió? Porque toda la mañana yo he estado aquí y usted no ha llamado, don Diego. Y yo le dije, doña Ana, yo no la llamé hace como una hora a pedirle, don Diego, usted no me ha llamado. Yo estaba en mi casa esperando y preocupado un domicilio que nunca pedí. Amados, a veces estamos esperando respuestas a oraciones que no hemos hecho. Porque es sencillo, la Biblia dice, pedid y se os dará, pedid y se os dará. Pero es que es la base, es el nivel más básico. Amados, es el nivel más básico, pero no lo hacemos, no lo hacemos. Tocamos donde el vecino, vamos al banco, vamos donde el médico, vamos a consejería, pero no vamos donde teníamos que ir, no fuimos donde Dios. La Biblia dice, Santiago 4:2, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. El primer nivel de nuestra vida de oración es pedir, amados. Es que cuando somos pequeños, cuando somos niños, eso sabemos hacerlo. Cuando somos niños, somos muy buenos. Dame, papá, dame, 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 dame. Cuando somos niños, somos especialistas en pedir. Y cuando crecemos en nuestra vida de comunión con Dios, se nos olvida pedir. Cuando somos niños, toda salida es una pedida a los padres. Cómprame esto, papá. Dame esto. Tengo hambre, papá. Y cuando llegamos a los caminos de Dios, perdemos una costumbre tan importante como pedir se os dará. Pedir es el primer nivel de la oración. Este nivel es básico. No debo hacer otra cosa más que pedir. Es extender la mano de Dios. Es extender la mano a Dios con una necesidad y pedir que nos responda. En este nivel básico solo se necesita fe para pedir creyendo. Para recibir, la condición es pedir. En este nivel hablamos de un padre que es consciente de las necesidades básicas y primarias de sus hijos, como nuestra oración del Padre Nuestro. Por lo general, este nivel trae respuestas a necesidades básicas que están en la palabra de Dios, como provisión, sanidad, liberación, protección. Pedid, se os dará. Pero no pedimos, no pedimos. El segundo nivel de oración es buscar y hallaréis. Buscad y hallaréis. ¿Por qué? Porque el que busca, halla. Buscad y hallaréis. Porque el que busca, halla. El Salmo 42:1 en la versión Dios habla hoy dice, como siervo sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Amados, la Biblia dice, buscad y hallaréis. Jesús dijo, buscad y hallaréis. Porque el que busca, halla. Mire que en el primer nivel es como más inmediato, ¿no? Pedid y se os dará.
Pero aquí hay un segundo nivel, es buscar, pero es buscar hasta hallar. Aquí hay un poquito más demanda un poco más de tiempo, demanda un poco más de súplica, demanda un poco más de intensidad, porque en la primera, pedid y se os dará, ok, pero en esta demanda una búsqueda. Yo tengo que buscar. ¿Y hasta dónde? Hasta encontrar. Porque, amados, recuerde que lo único que usted encuentra cuando no está buscando es una media. De resto, amados, todo hay que buscarlo. Buscad, buscad y hallaréis. Buscar es un nivel más profundo de oración. Este es el nivel de oración donde las respuestas no son tan inmediatas. En este nivel, el pedir se vuelve una demanda, un preguntar, un requerir, un pedir una señal. Mientras que en el primero, pedid y se os dará, me está hablando de sanidad, de provisión, de liberación, de protección. En el segundo es una búsqueda por una demanda, un preguntar, respóndeme Dios, un requerir, dame una señal, aquí estoy, guíame, dirígeme. Es un nivel mayor, es un nivel avanzado de oración. Pero amados, a veces pedimos lo que tenemos que buscar y a veces buscamos lo que tenemos que pedir. A veces no es suficiente con pedir. Tengo que buscar, porque guíame, Señor, dirígeme, Señor, muéstrame, Señor, revélame, Señor, yo tengo que buscar. La respuesta está dada en el plano espiritual, pero con la búsqueda se podrá aterrizar en el plano terrenal. En este nivel debemos de buscar a través del ayuno, las vigilias de oración, a través de la palabra. Las parábolas de la perla escondida y el gran tesoro son buenos ejemplos para buscar. Para hallar, el requisito es buscar lo que quiero o lo que necesito. En pedir hay una necesidad, en buscar debe haber una pasión. Cuando yo pido, hay una necesidad, pero cuando yo busco, tiene que haber pasión, tiene que haber deseo, tiene que haber anhelo. Por lo general, trae respuestas a guías, direccionamientos, tomas de decisiones, respuestas a dudas o incógnitas, respuestas de parte de Dios. Yo no necesito ayunar ni vigilar para que Dios me proteja, ni me dé de comer, ni me dé alimento, ni me vista. Esos son asuntos de pedir a un padre y él va a proveer. Hay cosas que son básicas. Pedir se os dará. Yo no tengo, mis hijos no me tienen que convencer a mí de que yo les dé de comer. Mis hijos no me tienen que convencer a mí de que yo les dé recreación. Mis hijos no me tienen que convencer a mí de que yo los vista o les compra zapatos. Ellos pidan, yo veo la necesidad y yo doy. Ay, pero cuando ellos necesitan un permiso, una respuesta, ellos buscan. Ya no es un asunto de pedir, ya la búsqueda demanda algo más. Una búsqueda demanda un poco más de tiempo, ayunos, vigilias. Y el tercer nivel es llamad y se os abrirá. Llamad y se os abrirá. Llamad y se os abrirá. Porque dice la Biblia, llamáis y se os abrirá, y al que llama, se le abre. Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Amados, necesitamos algo, hay que pedir. Necesitamos hallar algo, hay que buscar. Necesitamos que se nos abra, hay que llamar. Mire que en pedir hay una necesidad, en buscar
es algo que no encuentro, pero que necesito. Pero aquí ya no se nos está hablando de dar o de encontrar algo, sino que aquí se nos está hablando de un nivel mayor, porque aquí se nos está hablando de que se nos abrirá. Hay una puerta, un nuevo tiempo, una nueva temporada. Porque aquí la Biblia dice, llame, llame y se te va a abrir. Ya aquí el asunto es de abrir. Ya aquí el asunto es de pasar a otro lado, de pasar a otro nivel. Ya no es un asunto de pedir. Hay necesidades que tú tienes en tu vida espiritual que no son un asunto de pedir. Hay asuntos, hay un tiempo nuevo que no es un asunto solo de buscar. Hay que golpear, hay que tocar la puerta, hay que tocar la puerta. Como aquel amigo inoportuno que no le bastó con que su amigo le dijera desde adentro, estoy cansado, tengo sueño. No, él tocó y tocó y tocó y tocó y tocó y tocó hasta que el amigo fue, abrió la puerta y le dio. Eso demanda un nuevo tiempo, una transición en tu vida espiritual. Llamar es un nivel más profundo que demanda no solo tocar, sino golpear la puerta. Es la oración que es persistente cuando las respuestas son más demoradas en llegar. En este nivel no solo se busca una respuesta o encontrar algo, sino que lo que se busca es que se abran las puertas, que se abran las puertas para la predicación del evangelio, que se abran las puertas para un nuevo tiempo generacional en nuestras generaciones, en nuestra economía, en nuestro ministerio. Porque cuando se abre una puerta es para recibir algo o para pasar a otro nivel. Traer respuestas a cambios, transformaciones, nuevos niveles, respuestas de alto nivel, milagros, entrar a nuevas dimensiones espirituales, respuestas que demandan aún el don de fe si es necesario. En este nivel el ayuno, las veladas, la intercesión, la guerra espiritual tienen que ser llevados a niveles de intensidad mayor. Jacob es un buen ejemplo de tocar intensamente o golpear en busca de un nuevo destino. Jacob es un buen ejemplo. Él peleó con el ángel de Jehová. Él se aferró al ángel de Jehová. Y no te dejaré si no me bendigas, si no me bendices. Hay momentos donde la oración tiene que pasar a una intensidad mayor. Hay cosas que tú tienes que entender que es un asunto de pedir. Hay cosas que tú tienes que entender que es un asunto de buscar. Demanda un poco más de tiempo. Pero hay cosas en tu vida que tú tienes que entender que es un asunto de golpear la puerta. Es un desespero, es un anhelo, porque es producto de una transición. Para que se nos abra el requisito es llamar. Va mucho más allá de pedir o buscar, va más allá de una necesidad o una pasión. En ocasiones son asuntos de destino, asuntos de vida o de muerte. El hijo pide, la amada busca, pero la viuda llama hasta que se le abra. Pedid y se os dará. Me gusta entender que cuando la Biblia dice pedid y se os dará, es el agua hasta los tobillos. Todavía estamos de pie. Buscad y hallaréis, es el agua hasta las rodillas. Ahora estamos arrodillados. Llamad y se os abrirá, el agua hasta los lomos. Ahora estamos postrados, ahora estamos pasando a nado. Es intensidad de la vida de oración, es una intensidad mayor. Yo oro que eso que estamos hablando, que Dios traiga un mayor entendimiento a cada uno de nosotros y podamos entender, wow, me falta intensidad. Me la he pasado pidiendo, pidiendo, pero me falta la intensidad de la búsqueda, me falta la intensidad del tocar, del llamar. Veamos el ejemplo del amigo inoportuno. También nos deja ver esos tres niveles de oración. Lucas 11, del 5 al 10. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquí respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá.
A veces Dios está esperando que nosotros seamos inoportunos. Permítame, no quiero herirle susceptibilidades, pero Dios a veces anda buscando acosadores, acosadores en el espíritu, acosadores en el espíritu. ¿Qué intensidad tenemos que llegar para ser inoportunos? ¿A qué intensidad en la búsqueda de Dios tenemos que llegar para ser inoportunos? Se le pide a un amigo con la plena confianza de que Él nos dará lo que le pedimos. Se busca sin importar la hora, sabiendo que hay una necesidad. Se llama intensamente, se llama insistentemente, hasta ser inoportunos, hasta que se nos abra la puerta y nos entreguen lo que pedimos y buscamos. Pedimos cuando necesitamos, buscamos cuando necesitamos hallar una respuesta y tocamos cuando necesitamos pasar a otro nivel en nuestra vida. Pedir trae provisión, buscar trae respuestas. Llamar nos lleva a otro nivel, ya que demanda abrir puertas transicionales. El que pide solo debe tener fe, que lo que pide lo recibirá. El que busca debe anhelar y desear encontrar algo. Pero el que toca está necesitado no de algo, sino de alguien, de un encuentro sobrenatural que lo transicione, como fue el caso de Jacob, como fue el caso de Saulo. En ocasiones pedimos solamente cosas que demandan búsqueda y buscamos lo que demanda llamar y tocar. La diferencia de todos estos tres tiempos son la intensidad, son la pasión, amados, la intensidad y la pasión. A veces somos como las gallinas, escarbamos creyendo que encontraremos petróleo, pero se nos olvida que hay asuntos que son asuntos de reino que demandan una mayor intensidad. Se le pide a un amigo con la plena confianza de que nos dará lo que le pedimos. Se busca sin importar la hora, sabiendo que hay una necesidad. Se llama insistentemente hasta ser inoportunos, hasta que se nos abra la puerta y nos entreguen lo que pedimos y lo que buscamos. Poderoso. Esta clase es para repetirla una y otra vez. Este manual es para sentarnos y buscar cada cita, subrayarlo, rayarlo, revisar algo. Entendimiento de esa intensidad de la vida de oración. Yo oro que Dios traiga una mayor revelación y yo oro que tu vida de oración sea tocada y transformada a través de este módulo, un maravilloso módulo. He dicho muchas cosas que no están en el manual, pero en el manual hay muchas cosas que no he dicho. Nos vemos en un momento en sala principal. Les amamos. Bendiciones del Altísimo.